con la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van, el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están, sin tener una ancla ni timonel. Hablaremos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad, si el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Hermano, por favor, actuar, coloca el 271. 272. Por favor. Ah, sí. Pues ya que señal. Ya está bien, listo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos da mucha alegría encontrarnos en este lugar para la honra y gloria de Dios. Quisiera saludar a nuestros hermanos que están en la sala de Zoom y confirmar, por favor, con alguien que nos están escuchando y que nos están mirando, sobre todo la pantalla. Confírmenme, por favor, alguien de la sala de Zoom. Perfecto. Está bien, hermano. Bueno, muy bien. Hermanitos, nos da mucha alegría en esta noche reunirnos en este lugar para honrar y exaltar el nombre de Dios. Hoy es un día muy especial porque estamos dando inicio al primer encuentro campestre, primer congreso campestre nacional en Colombia del adventismo historicista. Todos los que han llegado hasta este lugar sabemos del esfuerzo, sabemos del trabajo que ha costado y por eso le queremos dar gracias a Dios. A nuestros hermanos que están en la sala de Zoom, a nuestros amigos que han orado y que están apoyando este ministerio también damos las gracias. Y bueno, sin más preámbulos, lo que queremos hacer es ir de rodillas para pedir la dirección de Dios, agradecerles a los hermanos que han hecho posible este primer congreso, especialmente a nuestra hermana Anita, a su señora madre, nuestra hermana Abigail, a su señor esposo, el hermano Roque, a nuestro hermano José Hammer, su esposa, las hermanas misioneras, los hermanos que han llegado aquí una semana antes. Gloria a Dios por ellos y gloria a Dios por los que han hecho todo lo posible para que este momento sea posible. Así que voy a invitar a mi hermano José Hammer. Venga, hermano José Hammer, para que entre usted y yo podamos pedir la dirección de Dios para este campestre y poder entonces iniciar como se debe iniciar, ¿verdad? Vamos a ir de rodillas, los que puedan arrodillarse se arrodillan, los que no, permanezcan ahí en su lugar, por favor. Vamos a orar entonces.
Bendito Dios que habita en lo alto de los cielos, alabado sea su nombre en este día maravilloso que nos regala, Señor, un día de oportunidad. Es un privilegio, Señor, porque hoy estamos dando inicio a este congreso, Señor, a este primer congreso nacional del adventismo histórico, Señor. En este lugar, Señor, donde nos encontramos. Queremos pedir la bendición tuya, querido Padre, la dirección del Espíritu Santo y la paz de Cristo, para que con la ayuda de ustedes, Señor, se pueda llevar a cabo a partir de hoy, Señor, este evento en el cual esperamos salir nutridos y fortalecidos. Quiero pedir, Señor, que bendiga la congregación, que sea su sabiduría impartida en cada una de nuestras mentes y especialmente en el expositor, Señor, de esta noche, a nuestro hermano Carlos. Bendiga, Señor, coloque palabras, Señor, del Espíritu Santo en sus labios, que sean movidos, Señor, por su poder, para que asimismo podamos ser nutridos. Y también nuestros hermanos que están a través de la sala de Zoom. Queremos rogar, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos siga dirigiendo y nos siga guardando, y siga escuchando la oración de nuestro hermano Carlos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito y soberano Dios celestial, a ti damos la gratitud y alabanza, Señor. Qué grato es poder arrodillarnos y alabarte y agradecerte porque haces posible reunir a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas. Señor, hasta aquí nos ha ayudado, Jehová. Has traído de la mano a nuestros hermanos, a tus siervos, Señor. Has abierto las puertas de este lugar desde ya, Señor. Una bendición especial para los hermanos, el hermano Roque, su señora esposa, la hermana Abigail, la hermanita Anita, y todos los que hacen posible esta linda oportunidad. Gracias, Señor, por nuestros hermanos fieles que han apoyado, que están aquí de rodillas y en sus casas también. Gracias, Señor, porque nos has hecho formar parte de un pueblo que tú le llamas, Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para llevar a todo el mundo el mensaje del tercer año. Padre mío, permite, por favor, que el objetivo de hacer este primer encuentro campestre nacional de la Adventista se cumpla, Señor, según tu voluntad. Que podamos afirmar en la fe del verdadero adventismo a nuestros hermanos y que muchos hijos tuyos, esas joyas preciosas que tú todavía tienes en la corporación adventista, puedan ser estimulados para abrazar al verdadero Cristo. Amén. Abrazar la pureza doctrinal. Amén. Y Señor, que en este lugar el Espíritu Santo sea el invitado de honor. Amén. Que tus santos ángeles, Padre, dirijan cada reunión, a cada predicador, cada presentación, y que bendigas a cada hermano que ha venido, oh Señor, en esta maravillosa experiencia en el camino hacia el cielo. Amén. Gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad de estar juntos, de conocernos, de abrazarnos, de orar juntos, de comer juntos y de adorar juntos, Señor, en el adventismo puro, en el verdadero adventismo. Padre mío, concédenos la sabiduría para hablar, la inteligencia para poder explicar, la humildad para poder enseñar, aprender, y Señor, que los hermanos que faltan por llegar mañana y el día santo sábado que van a ingresar algunos y que van a venir, Señor, para ser bautizados, ser rebautizados el día lunes, que puedan abrazar esta fe, Señor, pura que tú nos has dado. Padre mío, gracias por escucharnos y parte tu bendición para poder iniciar esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, para la honra y gloria de Dios, estamos dando inicio entonces a nuestro primer congreso campestre del adventismo historicista en Colombia.
Yo quisiera saber, hermano, si a usted sí les llegó la notificación de que la grabación está en curso, ¿verdad? Porque yo sí veo acá el bombillito de que se está grabando. Espero que sí. Yo saludo así rapidito a mi hermana Diana, a mi hermano Alfonso, a mi hermana Ángela, a mi hermana Franci, al hermano Luis, a la hermana Milibet, a la hermana María Doris y familia. Gloria a Dios por ellos. Estarán ingresando la hermana María Doris mañana. También a mi esposa, a mi niña que están allá congregadas. Bueno, hermanos, esta noche lo que queremos hacer es sencillamente presentar este tema, recordar, ¿no? Recordar este tema que lo hemos titulado El surgimiento del movimiento adventista genuino. Hermanos, la iglesia adventista como tal estaba en el plan de Dios desde el Edén, porque desde el Edén el Señor tenía su iglesia. Allí estaba reunido con Adán, estaba reunido con Eva, el Señor Jesucristo les impartía sus instrucciones, ¿verdad? Y era el propósito de Dios que la iglesia que Él había formado en el Edén, durante todo el tiempo en esta tierra, le adoraran, guardaran el santo sábado, guardaran la ley de Dios. Pero ingresó el pecado, ¿verdad? El hombre fue sacado del Edén, entró la enfermedad, entró la muerte, pero ni aún así el Señor dejó de tener su iglesia en esta tierra. Cuando los hermanos presentemos en la temática de estos días las características de la verdadera iglesia y también ese tema que lo hemos titulado ¿cuál es la iglesia de la cual tú nunca debes salir? Porque hay una iglesia de la cual tú nunca debes salir. Y esa iglesia es el verdadero pueblo de Dios que en la Biblia cumple las características, cumple los requisitos y que cumple todas las indicaciones que en la Biblia y el Espíritu de profecía se dan de lo que es la verdadera iglesia. De esa iglesia que tú y yo nunca debemos de salir. Hermanos, era el propósito de Dios que esa iglesia permaneciera en esta tierra, que fuera fiel, que lo adorara, que guardara el santo sábado, que cada santo sábado viniéramos los seres humanos a adorar al Creador. Ese era el propósito de Dios. Entra el pecado, el hombre es sacado del Edén, pero aún así el Señor conserva su iglesia. Adán y Eva y sus hijos y los patriarcas y los profetas venían a la entrada del Edén, a la entrada del paraíso, allí a ofrecer los sacrificios, a ofrecer el sacrificio del Cordero que prefiguraba al verdadero Cordero que un día iba a venir a tomar nuestro lugar, para que, como dijo el Señor, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor mantuvo su iglesia desde el Edén a lo largo del Antiguo Testamento. Y saben, antes de que viniera el Señor Jesús a nacer, a hacerse hombre, a tomar mi misma naturaleza y vencer en mi misma naturaleza, el Señor había en la profecía destinado un momento para que la iglesia adventista como tal, el séptimo día, surgiera como resultado de la profecía. No es más que le demos una mirada a Apocalipsis capítulo 10. Y entonces vamos a encontrar allí en las Sagradas Escrituras la narración, cómo el Señor, a través del profeta Juan, en la palabra de Dios, dice de la siguiente manera. Por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 10. Por un momento, vamos a leer sin entrar en detalles, ¿verdad? Porque los temas de estos campestres, la recomendación es que sean temas relativamente cortos, ¿cierto? Para no cansar a los hermanos. Pero allá en Apocalipsis capítulo 10, dice la palabra de Dios, dice, vi descender al íntula el ángel con el librito, y al profeta Juan le es dada una visión de un ángel con un librito. ¿Y qué pasa con ese ángel y qué pasa con ese librito? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Urias Smith
y la profeta Elena White reconocen a este ángel como a Jesucristo, ¿sí? Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, denotando el poder que él tiene sobre el mar, sobre la tierra y sobre todo el universo. Y clamó a gran voz, como ruge un león, el león de la tribu de Judá. Sí, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Este ángel que está representando a Jesús, que es Jesús, levanta su mano al cielo y dice algo. ¿Qué dice? Versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Iba a haber un momento que no iban a haber más profecías de tiempo. Las profecías de tiempo iban a llegar hasta 1844. De ahí para allá, ninguna profecía de tiempo literal se debía cumplir hasta la venida de Cristo. Cuando venga Cristo, va a haber una profecía de tiempo, los 1000 años. Profecía determinada de tiempo, de 1000 años. Pero entre 1844 entre 1844 y la segunda venida de Cristo, no debía haber ninguna otra profecía más de tiempo. Hoy en día el diablo ha levantado a los futuristas para decir que la profecía de los 1260, 1290 y 1335 días de Daniel se van a repetir de manera literal después de que salga la ley dominical. Porque contradice la revelación, contradice el espíritu de profecía. El versículo 7 dice que el tiempo no sería más, el versículo 6, pero no noten, hermanos, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Por los años de 1844, la noticia de que Cristo venía era dulce como la miel. Todo el mundo estaba preparado para irse al cielo. Habían dejado de cosechar, habían abandonado sus trabajos, ¿sí? Inclusive se habían reunido ellos para esperar al Señor ese día, pero no vino. Entonces amargó el vientre. Cuando comieron el librito dulce, la noticia de que venía Cristo y no vino, amargó el vientre. Se chasquearon, lloraron, se angustiaron. Pero hermanos, eso sucedió el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, mire, cuando Juan ve que el ángel come el librito, perdón, que cuando Juan ve y le ordena que Juan coma el librito, y él dice, yo lo comí, en mi boca fue dulce, pero amargó mi vientre. Y entonces una vez que se amargó el vientre, una vez que se recibe la noticia dulce en la boca de que Cristo venía para 1844, la noticia era dulce, pero cuando no viene y se chasquea, amarga el vientre. Pero cuando se amarga el vientre y sufre el chasco, la palabra de Dios dice que Jesús le dijo a Juan, ahí en el versículo 11, y él me dijo, es necesario
que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, hoy vamos a recordar brevemente esa historia, hermanos, esa maravillosa historia. ¿Por qué es importante, hermanos, el año de 1844, la fecha de 1844? ¿Por qué es tan importante esa fecha para el verdadero adventista? ¿Por qué es tan importante? Porque en esta fecha el Señor levanta un pueblo que debíamos predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, profetizar otra vez. ¿Y qué era lo que teníamos que profetizar otra vez? Hermanos, las verdades solemnes para este tiempo. ¿Sí? Las verdades solemnes para este tiempo. Y vamos a ver cuáles son esas verdades. Por eso hoy, mi apreciado hermano y amigo, te quiero decir que hemos querido abrir el Congreso con este maravilloso tema para decirte, mi hermano, que tú y yo ahora estamos formando parte de este maravilloso pueblo que el Señor levanta desde 1844 con el nombre de iglesia, ¿verdad? Un movimiento creciente, una iglesia que debía crecer y llenar y predicar toda nación, tribu, lengua y pueblo con un mensaje especial y con unas verdades especiales. ¿Sí? La verdad del sábado, la verdad de la eternidad de la ley de Dios, la verdad del santuario, del mensaje de los tres ángeles, la verdad de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la verdad de la existencia del templo de Dios en el cielo y otras verdades, la no inmortalidad natural del alma, del malvado, otras verdades. Surge un pueblo, ¿sí? Surge un pueblo separado y escogido para predicar nuevas verdades. Si yo preguntara en esta noche, ¿por qué los cristianos seculares, el mundo común cristiano, no creen en algunas doctrinas en las que el pueblo adventista genuino cree? Por ejemplo, ¿por qué ellos no creen en el santuario? ¿Por qué ellos no creen y no aceptan que la ley de Dios es eterna? ¿Por qué no aceptan el santo sábado? ¿Por qué no aceptan los mandamientos de Dios y la justicia de Cristo? ¿Por qué no aceptan la no inmortalidad natural del malvado? ¿Por qué no la aceptan? Porque ellos, a pesar de que salieron de Babilonia y en principio quisieron formar parte de este pueblo, de este movimiento adventista, muchos de ellos se devolvieron a Babilonia. Se devolvieron a sus antiguas iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, ¿sí? Anglicanas, se devolvieron para allá y siguieron creyendo esas doctrinas de demonios de Babilonia, y solamente un puñado de creyentes que permaneció fiel, se mantuvo fiel en oración, chasqueado, pero no desesperado. Y de ese puñadito de hermanos, de casi 50 hermanos que quedaron, de muchísimos que habían en esa época, el Señor levantó en toda nación, en todo pueblo, levantó su iglesia, levantó las almas fieles en todo lugar, en cualquier rincón del mundo. Levantó las personas fieles que le aman y le obedecen y guardan sus mandamientos y que forman parte de este pueblo separado del mundo, separado de Babilonia, separado del César, separado de las doctrinas de demonios, separado y con unas verdades solemnes. Y este pueblo fue separado y fue escogido para predicar esas nuevas verdades que le iba a ser entregado a ese pueblo. Y hoy vamos a revisar cuáles son esas verdades. Pero yo voy a decir una vez más. Si tú estás creyendo en esas verdades que el Señor le entrega a este pueblo, ¿sí? A este pueblo que debía continuar la existencia de su iglesia desde el Edén a lo largo del Antiguo Testamento. Hermanos, el Señor le había dado a Daniel 600 años antes de que Cristo naciera, le había dado la profecía
con la cual, al cumplirse esos 2300 tardes y mañanas, al finalizar las 2300 tardes y mañanas, el Señor, 600 años antes de que naciera Cristo, se la había entregado a Daniel para que sea revelada en el tiempo del fin y se entienda que al terminarse los 2300 tardes y mañanas, se iba a realizar la purificación del santuario. Porque Daniel 8:14 dice así: hasta 2300 tardes y mañanas. Y entonces, o luego, el santuario será purificado. ¿Y qué es eso de la purificación del santuario? Si los cristianos seculares no creen que hay un santuario literal en el cielo, para el cristiano secular, para el cristiano normal, inclusive para el adventista de hoy, no hay santuario literal de 2 departamentos en el cielo. Para ellos, todo el cielo es un santuario, todo el cielo, pero ellos no aceptan que dentro de todo el cielo hay un lugar que se llama santuario celestial y que tenga 2 compartimentos. Para el evangélico de hoy, el calvinista y muchos, no existe santuario literal en el cielo. Para ellos todo el cielo es un santuario y cuando Cristo ascendió al cielo, entró de una vez para siempre al lugar santísimo, pero no al lugar santísimo del santuario celestial del segundo departamento, sino a todo el cielo. Doctrina evangélica, negando la existencia literal de un santuario en el cielo. Entonces, hermanos, vamos a revisar esas verdades, ¿sí? En este libro, hermanos, que se llama El Gran Movimiento Adventista, ese libro que yo traigo acá y que ya les he hecho llegar a muchos de ustedes, ese libro que narra la historia del verdadero adventismo del séptimo día. Es el pastor, uno de nuestros pioneros, el pastor John Norton Lowborough. Si tenemos tiempo, vamos a ver detalles de este libro. ¿Sí? ¿Por qué todo adventista genuino, todo adventista verdadero debe leer ese libro? Porque en ese libro se narra la historia del movimiento adventista verdadero. Si todos tuvieran y leyéramos este libro, hermanos, miren, voy a tomar el libro y lo voy a mostrar. Si todo el mundo adventista tuviéramos y leyéramos este libro, ¿qué no haríamos? No se hubiera unido la Iglesia Adventista con el Estado. No estaría yendo al Vaticano a unirse con Roma. No estaría haciendo ecumenismo. No estaría trayendo las orquestas y los payasos y las obras de teatro acá a la plataforma y bailando y cantando como canta el mundo. No estaría haciendo. No estaría negando a la hermana White como profeta de Dios. No estaría haciendo. Estaría aceptando el don de profecía. Bueno, entonces, hermanos, allá en el Gran Movimiento Adventista, así se llama el libro, ¿no? El Gran Movimiento Adventista, en la página 150, párrafo 6. Dice, bueno, un pueblo separado, elegido para recibir nuevas verdades. El surgimiento de un pueblo específico bajo la proclamación del mensaje del segundo ángel. El segundo ángel dice, es el mensaje del segundo ángel, es el segundo llamado a la cena y el clamor de medianoche de la época. Revela claramente el propósito de Dios. Debían investigarse verdades preciosas para los últimos días y ser proclamadas esas verdades. Esas verdades debían primero ¿qué? Investigarse esas verdades preciosas para los últimos días, ¿sí? Y esas verdades que debían ser investigadas en las escrituras tenían que ser predicadas, tenían que ser proclamadas. Una obra que no podrían hacer las iglesias atadas por el credo. Hermanos, miren, cuando una iglesia adopta un credo o un conjunto de creencias, es el primer paso hacia la apostasía. Tener credo es un invento de la Iglesia Católica para someterse a sus designios. ¿Sí?
Tener credo, hermanos, conjunto de creencias. Por eso, este pueblo que es llamado por Dios, un pueblo separado, debía investigar esas verdades preciosas para los últimos días, debía proclamar esas verdades y siempre y cuando lo iban a hacer, siempre y cuando no estuvieran perteneciendo a las iglesias atadas por el credo, creado por los hombres, un conjunto de creencias, 27 creencias, ahora 28 creencias, credo, como los católicos. Hermanos, ¿y qué tal si hay algo que se queda por fuera de ese credo? Estaríamos limitando entonces la palabra de Dios. El credo del verdadero adventista es la palabra de Dios completa, entera, y la palabra de Dios autoriza el don de profecía, los testimonios de la profeta de Dios. ¿En qué creemos? Creemos en todo lo que digan las Sagradas Escrituras, sin torcer los textos, sin aumentarle, sin quitarle, ¿verdad? Entonces, no podrían estar atados por el credo más de lo que la Iglesia Católica y Apostólica habría podido realizar en cuanto a la proclamación del Evangelio al mundo, mientras retuviera una conexión con las sectas judías. Dios demandó una separación allí y también demandó una separación de los creyentes en el advenimiento, de los que procuraban mantenerlos en el círculo de sus credos. Hermanos, para que las personas puedan formar parte de este pueblo adventista genuino, tenían que haberse separado de las iglesias que tienen credo. No es posible pertenecer al verdadero movimiento adventista del séptimo día a través de una iglesia que tiene credo. Porque cuando una iglesia tiene credo, se está sometiendo a Roma y se está sometiendo al Estado. Pregunta, ¿para qué o por qué es que una iglesia, una denominación, tiene un credo? ¿Para qué? ¿Para qué? Sencillamente para afiliarse como iglesia del Estado y recibir beneficios. Traicionar a Cristo y adulterar con el César y cambiar al verdadero Cristo e ir a adulterar con un falso Cristo. Entonces crean un credo, unas 27 creencias, luego 28 creencias, mañana serán 30 creencias. ¿Sí? Las personas que decidan pertenecer al verdadero pueblo adventista tienen que separarse de esas iglesias que están atadas por un credo. ¿Sí? Entonces, demandó, dice, una separación allí y también demandó una separación de los creyentes en el advenimiento de los que procuraban mantenerlos en el círculo de sus credos. Fíjense que allí en esa época habían creyentes que creían en el advenimiento, pero esos creyentes que creían en la segunda venida también tenían un credo y querían mantenerlos a estas personas en ese círculo de ese credo. Entonces vamos a ir, hermanos, rápidamente a mencionar cuáles fueron esas verdades que le fue entregado a este pueblo, que casi con 600 años de anticipación se había profetizado que al final de los 2300 tardes y mañanas debía surgir, y por eso se cumple ahí Apocalipsis capítulo 10. Es necesario que profetices, que prediques otra vez sobre muchas naciones, pueblos y lenguas las verdades que te voy a entregar como pueblo separado de Babilonia. Es imposible predicar las verdades que te voy a entregar si sigues unido a Roma, si sigues unido al Estado, si sigues unido a Babilonia. Te va a ser imposible, porque como pueblo especial, tú vas a denunciar los pecados de Babilonia. Tú vas a denunciar al sistema papal. Tú vas a denunciar las doctrinas de demonios. Lo vas a hacer, pero si te separas de esas iglesias que tienen credo y de esas iglesias que están unidas al Estado. ¿Cuáles son esas verdades? Hermanos, allá la palabra de Dios en Apocalipsis 11 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hermanos, Juan, el apóstol Juan ve, allí en Apocalipsis 11, que en el cielo hay un templo
Ojo con eso, hermanos. Él ve que en el cielo hay un templo. ¿Cómo se llama ese templo que está en el cielo? Se llama santuario celestial. Una cosa es decir que el cielo contiene dentro del cielo un templo, un santuario, y otra cosa diferente es decir que todo el cielo es un santuario. Al profeta Juan primero se le muestra la puerta del lugar santo y después se le muestra la puerta, se le muestra el interior del lugar santísimo. El cielo tiene lugar santo y lugar santísimo porque tiene un santuario celestial. Entonces, hermanos, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Dice, permítanme aquí un ratito. Bueno, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Dice, el segundo departamento del santuario. Sabemos que es el lugar santísimo, el que está abierto aquí, porque se ve. Aquí hay una cosita que nos está molestando. Permítanme, yo la quito acá. Hemos estado haciendo esfuerzos, ¿cierto? Para poder transmitir. Y la verdad es que se nos ha dificultado un poquito, ¿cierto? Bueno, entonces dice, sabemos que es el lugar, el templo del cielo, es el segundo departamento del santuario. Sabemos que es el lugar santísimo, el que está abierto aquí, porque se veía solamente es en ese departamento donde se depositaba el arca del pacto. Esta apertura del templo de Dios en el cielo sucedió a fin de los 2300 días de la ley 814, ¿sí? Cuando el santuario había de ser purificado. En ese momento terminaron los periodos proféticos y empezó a tocar su trompeta el séptimo ángel. Desde 1844, el pueblo de Dios ha visto por la fe la puerta abierta en el cielo y el arca del testamento de Dios en el interior. Y está procurando observar todo precepto de la santa ley escrita en las tablas depositadas allí, que las tablas de la ley están allí, como estaban en el arca del santuario erigido por Moisés. Es evidente por los términos que Juan usa al describir el arca. La llama el arca de su testamento. Eso es lo que dice el hermano Urias Smith, dando testimonio, ¿sí? En su libro Daniel y Apocalipsis, en la página 546. Esto es lo que dice el pionero Urias Smith respecto a la apertura del templo de Dios en el cielo. Él da testimonio de que en el cielo hay un santuario y que en ese lugar santísimo está el arca, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras y así lo dice también la profeta Elena White. Yo les pregunto, hermanos, hoy en día las iglesias modernas niegan la eternidad y la obligación de guardar la ley. Para el evangélico, la ley de Dios fue grabada en la cruz, ¿sí? No hay que guardarlo. Para el católico, menos. Hasta le han borrado el segundo mandamiento, le cambiaron el primero, le cambiaron el cuarto, el último se lo dividieron en dos. Para el moderno adventista, la ley no garantiza ni ayuda a la salvación. Para el moderno adventista, como lo dice aquí en este libro que yo traje para que alguno lo quiera confirmar, este libro que dice, los adventistas responden preguntas sobre doctrinas. En este libro se da una revelación de lo que es la doctrina adventista. Para el adventista moderno, la ley, obedecer la ley, no ayuda en nada a la salvación. Para el adventista moderno solamente la salvación es por gracia a través de la fe. Pero yo les pregunto, ¿y si no obedecemos los mandamientos, será que vamos al cielo? ¿Será que una persona que mata
roban, adultera, miente, ¿será que va a ir así? No, ¿verdad? Porque está pecando, está transgrediendo la ley. Pero el moderno adventista, como lo vamos a ver mañana, en todo el día vamos a hablar de la apostasía. El moderno adventismo enseña que solamente somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia. Bueno, que no somos salvos por obras, dicen ellos. Pero Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Si el hombre cree, pero no obedece, ¿qué pasa? Está al mismo nivel de los demonios, porque los demonios creen, pero no obedecen, ¿cierto? Bueno, muy bien. Voy a seguir, hermano. Ya dijimos entonces, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esa verdad fue revelada en 1844 al pueblo adventista genuino. Se reveló la purificación del santuario hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario está purificado. Esas 2300 tardes y mañanas se cumplieron el 22 de octubre de 1844. La purificación del santuario, el primer pilar de la fe adventista genuina. Creer que en el cielo hay un santuario, que en 1844 se realizó la purificación del santuario. ¿Y qué es la purificación del santuario? Que el Señor Jesucristo, que había entrado al lugar santo desde el año 31, había hecho ahí su primera fase de expiación en el lugar santo. Y en 1844, el 22 de octubre, pasó al lugar santísimo ¿a qué? A seguir haciendo expiación, a terminar la última fase de la expiación, 1844. Pero hoy en día el adventismo moderno cree que la expiación Cristo la terminó en la cruz, lo mismo que creen los evangélicos calvinistas, y que ya Cristo no está haciendo expiación en el lugar santísimo del santuario celestial, que ahora está aplicando los beneficios de la expiación que hizo aquí en la cruz. Y eso es doctrina evangélica. ¿Sí? Otra verdad que le fue entregada al pueblo de Dios es que en 1844 terminaron los periodos proféticos. ¿Cuáles son esos periodos proféticos que terminaron en 1844? Empiezo de abajo hacia arriba. Los 1260 años proféticos, que empezaron ¿cuándo? ¿Cuándo empezaron los 1260 años proféticos? Empezaron en el 538 después de Cristo. ¿Recuerdan? Cuando el obispo de Roma fue nombrado en la cabeza de todas las iglesias y el corrector de herejes, y empezaron esos 42 meses, tiempos y medio tiempo, 1260 años de persecución papal, que terminaron en dos hermanos. Empezaron en el año 538 y fueron a 1798. En 1798 empezó el tiempo del fin. ¿Sí? También se cumplieron los 1290 años proféticos y se cumplieron los 1335 años proféticos que empezaron en el 508, ¿cierto? De Daniel 12. Bueno, esto obviamente va a meditar un análisis de este libro pues más despacio, lo hemos hecho ya y los temas están grabados en nuestro video, en nuestro canal, ¿verdad? Pero hermanos, los periodos proféticos de 1260 años habían terminado en 1798, pero los 1290 años y 1335 años terminaron, hermanos, en 1800. Los 1335 años terminó en 1844, ¿verdad? Eso también aceptaron y fueron las verdades que les entregaron a los adventistas genuinos. Ahora, en 1844 comienza a tocarse la séptima trompeta. Ya las demás habían sonado desde el año 395 después de Cristo. La sexta sonó en 1840, ¿sí? El 11 de agosto. Ahora la séptima trompeta empieza a sonar desde el 22 de octubre de 1844. Pero ahora los adventistas futuristas, como David Gates, Daniel Búcaro y otros, están enseñando gambetas, están enseñando que esas trompetas se van a sonar en el futuro.
Y de eso sí que hemos hablado y tenemos una serie completa, ¿cierto? Ahora, en 1844 también se entiende que es en el cielo donde Juan ve los 10 mandamientos de Dios allá dentro del arca que está en el lugar santísimo. Por eso es tan importante esa fecha de 1844. Como séptimo punto, dice que comenzó a terminarse el misterio de Dios desde 1844. Este pionero, de nombre John Nevis Andrews, en su libro Juicios, sus eventos y su orden, en la página 30, claramente explica y dice que el misterio de Dios debe ser terminado en los días del comienzo de la voz del séptimo ángel. ¿Sí? Se comenzó a terminar entonces el misterio de Dios. Aquí leo de John Nevis Andrews, dice: la apertura hacia el lugar santísimo en el santuario celestial, mediante el cual es vista el arca, es un evento realizado bajo el sonar del séptimo ángel, y al ser cambiada la administración de nuestro gran sumo sacerdote hacia ese apartamento, al terminarse la profecía de los 2300 días, se entiende que la apertura del templo o santuario es marcada por la terminación de ese periodo, según es presentada mediante la proclamación del primer ángel. La entrada de nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para ministrar ante el arca de Dios llama la atención de la iglesia a los mandamientos de Dios encontrados dentro del arca. Los mandamientos de Dios han estado resplandeciendo desde el santuario celestial desde ese tiempo. Ahora, hermanos, ¿qué importancia tiene que se haya visto y se haya entendido en 1844 que en el cielo hay un santuario y que dentro de ese santuario, en el lugar santísimo, está el arca y dentro de esa arca están los mandamientos de Dios? Recuerden ustedes, hermanos, que los creyentes milleritas que esperaban la segunda venida de Cristo, cuando la esperaban, no tenían ni idea que había un santuario en el cielo. Ellos creían que el santuario que iba a ser purificado era esta tierra con la venida de Cristo. Y por eso esperaron que Cristo venga el 22 de octubre de 1844 a purificar esta tierra. Pero se chasquearon. ¿Y por qué se chasquearon? No lo habían entendido, pero aún la mano de Dios estaba en medio de ese chasco. ¿Y cómo estaba? Te va a amargar el vientre. Allí estaba, hermano. Por eso ese chasco no fue chasco. La mano de Dios dirigiendo a su pueblo. ¿Y para qué permitió el chasco? Para que solamente los creyentes fieles y sinceros que amaban a Jesús, que amaban la verdad, que decidieron orar, clamar, ayunar, perseverar, solamente un puñadito de fieles iba a recibir esta iluminación, estas verdades. Creían que el Señor Jesús iba a venir, no vino. Pero ¿cuál era el evento que estaba escondido allí? La purificación del santuario. Ellos entonces ahora fueron al libro de Hebreos. Bueno, antes de eso, la noche del 22 de octubre habla aquí en Cristo en el santuario, y aquí habla del libro del gran movimiento adventista. La noche del 22 de octubre ellos esperaron que viniera Cristo, no vino. Esa noche pasaron amargamente llorando, orando. Al otro día, 23 de octubre, madrugados, se fueron a animar a otros hermanos. Y en el camino, en un campo de maíz, a uno de los hermanos de nombre Irán Edson, el Señor como que lo detiene en el camino y él mira en el cielo, mira que el Señor Jesucristo se levanta del lugar santo e ingresa al lugar santísimo. Y entonces ahora ellos cuentan lo sucedido, y entonces ahora, ¿qué sucede? Ahora ellos comienzan a orar y comienzan a estudiar el libro de Hebreos, y entonces llegan a la conclusión que en el cielo hay un santuario, lugar santo, lugar santísimo, y todo lo que ellos estudiaban y oraban, Dios lo confirmaba a través de una jovencita de 17 años llamada Elena White.
y ella comienza a recibir las visiones y los sueños de profeta. Y todas las verdades que estamos aquí presentándolas son confirmadas por el Espíritu Santo a través de la hermana, para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué el mundo cristiano, el mundo evangélico no aceptan estas verdades del santuario, de los mandamientos? ¿Por qué? Porque rechazaron a la profeta. Rechazaron a la profeta. Desecharon los testimonios. ¿Y cuánto peligro hay en desechar a los profetas? La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 20:20. Creer a Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, ¿cierto? Creer a sus profetas y seréis prosperados. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Hermanos, la Iglesia Adventista como denominación, en este libro, hermanos, los adventistas responden preguntas sobre doctrina, las preguntas que les hicieron los evangélicos para evaluarlos si podían ser llamados cristianos o no, o si seguían siendo secta. Allí respondieron que la hermana White no es profeta. Allí lo dice en el libro, que ni siquiera es profeta mayor ni profeta menor, como dicen los jesuitas, que ni siquiera está a nivel de los profetas menores, que está al nivel de los profetas como Natán, Aga o las 4 hijas de Felipe, y que sus escritos no aplican a todo el mundo, sino solamente para la denominación adventista. Ahora yo les pregunto, si eso fuera así, todo lo que dice el conflicto de los siglos, ¿aplica nomás solamente para la iglesia adventista? Aquí se enseña quién es la bestia, cuál es la marca de la bestia. Se enseñan los 7 pilares de la fe adventista, la no inmortalidad de los malvados. Se enseña las advertencias del espiritismo, los engaños satánicos que el hermano José Carlos va a presentar. Hermanos, por eso es que el diablo está airado con un odio satánico contra la profeta de Dios. Y yo les voy a mostrar mañana evidencias de todo lo que le hicieron al conflicto de los siglos en el libro La Gran Esperanza, que fue una gran estafa. ¿Sí? Y todo lo que se ha dicho de la hermana White, cómo se ha quemado su rollo, cómo se ha acerrado a la profeta de Dios. Bueno, sigamos, hermanos. Sigamos a ver. Aquí, como séptimo punto dice, se comenzó a terminar el misterio de Dios. Miren, otro punto importante. Comenzó la reforma del sábado. A ese pueblo especial que Dios llama un pueblo separado, sin credo, sin unirse al Estado, sin unirse a Roma, le entrega las verdades y entre esas verdades la reforma del sábado. Los milleritas que esperaban la vida de Cristo guardaban el domingo. No conocían la verdad del sábado. Y el Señor ahora, a través de una persona llamada Raquel Oz, esta mujer le enseña ¿perdón? Le enseña a uno de nuestros pioneros, al pastor, se me escapa el nombre, no es Urias Smith, sino, se me escapó el nombre, bueno, ya me recuerdo. Le enseña y él viene a enseñarlo del sábado. Y la hermana White dice, no, a mí no me parece bien. Urias Smith. No, no es Urias Smith. Sí, José Beris. Sí, así es, José Beris. Y él empieza a enseñar el sábado. Y la hermana White dice, no, a mí no me parece bien que tú estés exaltando más un mandamiento que los otros. Pero vaya la sorpresa. El Señor le muestra a la hermana White la visión y ella ve los mandamientos y lo ve el sábado resaltando más que los otros. Y entonces, hermanos, se comenzó allí la reforma del sábado, ¿sí? Y se vio, le mostró Dios a la profeta que el sello de Dios se encuentra en el 4.º mandamiento de la ley de Dios de Éxodo 28. Allí está el título de Dios, ¿sí? El creador. Allí está la jurisdicción, todo el cielo y la tierra. El nombre de Dios, Jehová Dios. Ahí en ese mandamiento.
comenzó también la predicación del mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Eso dice el mensaje del tercer ángel. Y se comenzó a predicar con más énfasis, sin olvidar el mensaje del primero y el mensaje del segundo. Pero, hermano, mire, desde 1844 nosotros estamos viviendo en el tiempo del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué premio hay para los que vivimos y quizás muramos en el tiempo del mensaje del tercer ángel? ¿Qué premio especial hay para nosotros? El hermano que me conteste de la sala de Zoom. ¿Qué de especial tenemos nosotros los que vivimos y vamos a morir en el tiempo del mensaje del tercer ángel? Vamos a estar en la resurrección. Sí, la salvación, pero hay algo especial. Sí, hermano Carlos. Buenas noches, mis hermanos. El Señor los Vamos bendiga. a formar parte de la resurrección especial. Ay, no escucha. ¿Me escucha, hermano Carlos? Exactamente. Siendo nosotros resucitados en la resurrección especial, si morimos, porque si no morimos, formaremos parte de quién? De los 144,000 literales. Y escucharemos de la voz de Dios que anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Pero ese día y esa hora no va a venir de aquí a 1 mes y 2 meses. No, será un anuncio como decir hoy. Hoy es jueves 4 de enero del 2024. Estamos dando inicio al Congreso Campestre Nacional de la Adventismo y Solicitud. Nosotros escucharemos el día y la hora del regreso de Cristo, minutos u horas previas a la aparición del Señor. ¿Sí? Tendremos ese privilegio. ¿Y qué más se mencionó? Comenzó entonces la predicación del mensaje del tercer ángel. Ahora, el mensaje del primer ángel, ¿cómo dice? El evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, ¿qué dice? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese primer ángel, ese mensaje se había dado unos 2 años atrás para anunciar el inicio de la hora de su juicio, del juicio investigador, que debía iniciar desde 1844. ¿Y qué es el juicio investigador? Es la revisión de los casos que el Señor hace en el lugar santísimo de todos aquellos que mueren en la justicia de Cristo, y que cuando Él venga, ellos ya habrán sido juzgados y habrá sido determinada su salvación. Al igual que empezó en 1844 el juicio de los muertos justos. Una vez terminó el juicio de los muertos justos, debía empezar el juicio de los vivos justos. En la época de la hermana White, aproximadamente 1898, ella dijo, el juicio de los vivos está por comenzar. No tenemos fecha determinada para eso, solamente digo, está por comenzar. Hermanos, mañana nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos viviendo en las últimas horas, en los últimos minutos de la existencia de este mundo. Porque el tiempo de gracia está por terminarse. El tiempo de oportunidad para salvarse está por terminarse. Muy pronto la puerta se cerrará definitivamente y el que es justo seguirá siendo justo. El que es impío, tristemente, seguirá siendo impío. Y aunque no lo sepamos, cuando venga Cristo, hermanos, muchos habrán recibido las plagas porque fueron sellados para perdición. Pero los justos, los que abrazamos la justicia de Cristo y confiamos en sus méritos, creemos que Él, estando en mi propia naturaleza humana caída, pudo vencer, y yo me aferro a su justicia, pido el poder de Dios para vencer el pecado y la tentación, y soy vencedor en el nombre de Jesús.
entonces podré formar parte de aquellos que vamos a ser juzgados para salvación. Una fecha más. Miren lo que dice acerca de la reforma del sábado. La reforma del sábado. El sábado no se dio a partir de 1844. En el Edén se guardó el sábado. En todo el Antiguo Testamento se guardó el sábado. Cristo guardó el sábado. Los discípulos guardaron el sábado. María, la madre de Jesús, guardó el sábado. La iglesia cristiana guardó el sábado. Y de allí vino, hermanos, los reformadores, vinieron los valdenses, y el sábado nunca se perdió de vista. Pero ahora el Señor trae otra vez una reforma acerca del séptimo día de la semana. ¿Y qué dice la profeta? Dice así, mire, en el otoño de 1846 empezamos a observar el sábado bíblico. No te esto, hermanos. La hermana Juay, antes del otoño de 1846, no guardaba el sábado. Y ya había tenido su primera visión. Y ya era la profeta de Dios. Pero esas verdades fueron progresivas. No se las dio todas de una vez, sino progresivamente. Y esos 50 primeros años de existencia del movimiento adventista fueron determinantes para que en esos 50 años Dios les entregó a ellos los 7 pilares de la fe adventista genuina. Pilares, fundamentos, doctrina pura. Doctrina que ha sido pervertida por la denominación adventista, que ha sido cambiada por doctrinas católicas como el pecado original, la Trinidad pagana. Ha sido pervertida con doctrinas de demonios de los jesuitas, de los calvinistas, enseñando que Cristo terminó la expiación en la cruz y que allá en el cielo solamente está aplicando los beneficios de la expiación. Que Cristo que vino con una naturaleza diferente a la nuestra. Que Cristo tomó carne inmaculada de María Inmaculada. ¿Cuál inmaculada? Si la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos hemos pecado. No porque hayamos nacido pecadores, sino porque hemos violado la ley. Hemos transgredido la ley. Hemos decidido en la mente pecar, transgredir la ley. Por eso somos pecadores. No porque hemos nacido en pecado, porque el pecado original es una doctrina católica. La Iglesia Católica es la que enseña, y el hermano va a explicar eso en detalle, ¿verdad? Bueno, entonces dice, en el otoño de 1846, ¿cuánto tiempo después del chasco? 2 años. Porque el chasco de 1844 fue en el otoño, el 22 de octubre. En el otoño de 1846 empezamos a observar el sábado bíblico. Hay un sábado que no es bíblico. ¿Cuál es el sábado que no es bíblico? ¿Cuál? ¿Cuál es el sábado que no es bíblico? Para el Papa Francisco, ¿cuál es el sábado para él? El domingo. Se le llama el domingo. El sábado dominical. ¿El sábado qué? Dominical. Exactamente. Y todos los textos de la Biblia se los aplicas al domingo. Y ya. Pero hay un sábado que no es bíblico. Sábado significa reposo, Shabbat, reposo. Hay un sábado que no es bíblico. Pero hay un sábado que es bíblico. El sábado bíblico es el séptimo día de la semana. El que nosotros guardamos, el que se ha guardado desde el Edén, sin perderlo nunca de vista. Porque Dios es poderoso para conservar sus verdades puras. Y gloria a Dios que nosotros ahora guardamos el mismo sábado que guardó Cristo en el Edén, para su honra y su gloria. Entonces, hermanos, comenzamos a guardar el sábado bíblico. ¿Y qué más se hace con el sábado bíblico? A enseñarlo y qué más? Y defenderlo. Oh, hermanos, pero dan ganas de llorar a gritos al ver que la denominación adventista ya ni lo enseña ni lo defiende. Acaban de firmar en el pabellón de la fe de la COP28, acaban de firmar, de estampar su firma ahí al lado de la firma del Papa y de los musulmanes y de los budistas y de los espiritistas, acaban de firmar su apoyo a la ley dominical, al apoyar el Laudato Si,
de la defensa del cambio climático. Mañana les voy a mostrar la firma del Papa Francisco al lado de todas las firmas de todos los representantes de todas las religiones, entre ellas la de la Iglesia Adventista. Qué tristeza. Ya no lo enseñan ni lo defienden. Es más, en sus revistas enseñan que Cristo descansó el primer día de la primera semana, o sea, el domingo. En sus Biblias que recomiendan, como la Biblia en lenguaje actual, dicen que Juan estaba allá en la isla de Patmos y recibió su revelación el domingo. Hermanos, mi atención fue primero llamada el sábado mientras visitaba Bedford, Massachusetts. Hace mucho tiempo, hermano. Eso fue ahora en noviembre, del 30 de noviembre al 13 de diciembre. Hace más de 30 años, claro, 40 años. Y pues estudiar, les pidieron un testamento para. Y había un hermanito que vendía como y él vendía Biblia, una cuadradura. Perdóneme, hermanita, le voy a hacer el micrófono para que los hermanos. No, hermano, hágale. Ya yo tengo este. Bueno, Cuando hace casi como unos 40 años, mis hijos estudiaron en una escuela pública y les pidieron un Nuevo Testamento para enseñarles religión. Y yo se lo compré a un hermano que tenía una chapita y vendía los Nuevo Testamento, era cuadrangular. Yo lo compré y lo llevé, pero me puse a revisar, no era el Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis 1:10, donde dice que estaba en el día del Señor, para que recibió el mensaje del Apocalipsis. Ahí dice textualmente, decía, y yo estaba en el día domingo y recibí la señal la visión del Apocalipsis. Entonces, eso no es de ahora, hermana, eso. O sea, cuando yo tengo conocimiento, hace casi 40 años que eso salió. Y en ese mismo tiempo que yo descubrimos esas mentiras, salieron unos calendarios, se dicen unos almanaques, y ya no estaba el sábado en el lugar que debe estar, sino estaba el domingo. Okay. El sábado aparecía en el sexto día. Ok, hermanita. Entonces, La hermana Dalila es una hermana que lleva muchos años en el atletismo. ¿Cuántos años de lo que usted fue misionera adventista con su esposo? ¿Cuántos? Por todo y todo, hace como 40 años. Bueno, como 40 años. Yo acepté la religión a los 28 años, tengo 67. Háganme la cuenta. Bueno, ya vamos para los 39 años, casi los 40 años. Bueno, ella da testimonio de eso. Gracias, hermanita, por su testimonio. Bueno, muy bien. Mañana vamos a ver esas evidencias, ¿verdad? Bueno, dice acerca del sábado, ¿cómo empezó, hermanos? Mi atención fue primero llamada el sábado mientras visitaba Bedford, Massachusetts, a inicios del mismo año. Fue allí que conocí al hermano José Bates. Ahí está, hermano Jairo. José Bates, quien temprano había recibido la fe adventista y era un obrero activo en la causa. El hermano Bates estaba ya guardando el sábado e instó su importancia. El hermano José Bates, antes que la hermana fue a guardar el sábado, ya José Bates lo había conocido, de Raquel Oz, una bautista del séptimo día. Yo no sentí su importancia y pensé que el hermano Bates erraba al enfatizar el cuarto mandamiento más que los otros 9. Pero el Señor me dio un vistazo del santuario celestial. El templo de Dios fue abierto en el cielo y me fue mostrado el arca de Dios cubierta por el propiciatorio. Hermano, lo mismo que le mostró al profeta Juan allá en Apocalipsis 11, Dios le muestra ahora a su profeta, a la profeta Elena. Y a Moisés también le mostró el santuario. Claro que sí, le mostró también a Moisés el santuario. Ahora le muestra a hermana Juan. Y ella ve, hermanos, que el arca de Dios fue vista en el cielo. Y entonces dice, 2 ángeles estaban de pie, uno en cada lado del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros vueltos hacia él. Mi ángel acompañante me informó que estos representaban a toda la hueste celestial, viendo con asombro reverente hacia la santa ley. Los ángeles, hermanos, se prosternan, miran con reverencia la santa ley de Dios, pero ahora los adventistas la pisotean, la niegan, la rechazan,
se avergüenzan del sábado, del séptimo día de la semana. ¿Sí? Escrita con el dedo de Dios. Jesús levantó la cobertura del arca, o sea, levantó el propiciatorio, y contemplé las tablas de piedra sobre las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. Ella los miró, 10 mandamientos. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el mismo centro de los 10 preceptos, rodeado de una suave aureola de luz. Dijo el ángel, es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Cuando los fundamentos de la tierra fueron puestos, entonces, hermanos, gloria a Dios, porque a este pueblo fiel que se separó de Babilonia, que no se devolvió para Babilonia, el Señor le entregó verdades solemnes desde esa época de 1844. Y gloria a Dios, porque a ese pueblo fiel perteneces tú, mi hermano, perteneces tú, mi hermano. Y puedes tú, mi hermano, también, o mi hermana, pertenecer para la gloria y honra de Dios. Vamos a seguir, hermanos, porque el tiempo se me está yendo. Entonces, una verdad más, ¿sí? Comenzó la reforma del sábado, comenzó la predicación del mensaje del tercer ángel, que ya lo hablamos, ¿verdad? Dice, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. ¿La obra de quién? Del mensaje del tercer ángel. ¿Qué es lo que dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia. ¿Quién es la bestia? El sistema papal, la Iglesia Católica Romana. Pero forma parte del sistema del anticristo todas las denominaciones unidas a la Iglesia Romana, sus hijas, protestantes falsas, que han vendido la verdad, que se están yendo para el Vaticano a llevarles medallitas de oro, que se postran a orar juntos bajo la mirada de los ídolos. Mañana les voy a mostrar. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda, la del tercer ángel. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, el mensaje del tercer ángel, y sellar o atar el trigo, el bueno, para el granero celestial. Hermano, tú formas parte de ese atado, que el mensaje del tercer ángel está atando para el reino de Dios. Pero, hermano, si persiste en apoyar una denominación que apoya la Laudato Si, que apoya el cambio climático, que apoya la ley dominical, ya no vas a ser trigo, será cizaña, que será también atada en manojos para ser quemada en la segunda, al final de los 1000 años. ¿Sí? Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros escritos, página 118. Pregunté al ángel si no quedaba algo más. Me invitó a mirar en la dirección opuesta. Y nota mi hermano, hermana Ángela, hermano Luis, hermana, mi esposa que me está escuchando, Anita, todos los que están escuchando y los que están aquí. Dice, me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi a una compañía pequeña, una manada pequeña, un remanente pequeño, una manada pequeña que viajaba por una senda como angosta. El camino es escabroso, hermanos. Todos parecían estar firmemente como unidos. ¿Unidos en qué? ¿En el ecumenismo? No, hermanos. Unidos en el mismo sentido, unidos en la verdad, unidos en la doctrina, unidos al verdadero Cristo, unidos, vinculados por la verdad de la Biblia, por la verdad del Espíritu de profecía, no por las doctrinas de Roma, no por las doctrinas evangélicas, sino unidos por la verdad, en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Amén. O sea, hermanos, tú y yo estamos siendo sellados para la salvación en este tiempo. Muy pronto, como lo vamos a ver mañana a primera hora, terminará la obra del enseñamiento. Terminará el tiempo de gracia. Bueno, entonces, como punto 10, comenzó el enseñamiento. 1844, comenzó la obra del enseñamiento. Llegó el don de profecía, hermanos, a través de la hermana Juárez.
Y ahora, hermanos, continúo después con la predicación del estado de los muertos, la no inmortalidad de los malvados. Los impíos no tienen inmortalidad natural. La única inmortalidad que podemos tener es solamente a través de Cristo y su justicia. Solamente Él puede darnos a nosotros la vida eterna. ¿Y cuándo? No al morir. No al morir. Cuando Cristo venga, si hemos muerto, y como vivimos en este tiempo, formaremos parte de la resurrección especial. Veremos venir a Cristo con todos sus ángeles. Veremos, escucharemos la voz de Dios. Escucharemos esa voz, hermanos, que va a levantar los muertos justos desde Adán hasta 1844. Los va a levantar. Y nosotros los veremos resucitar. Hermanos, entonces, ahora se les enseñó el séptimo pilar, ¿sí? La verdad sobre el estado de los muertos. Entonces, ahora sí, hermanos, se le entregó a este pueblo que surgió al final de los 2300 años, se le entregó estas verdades. Entre estas verdades, hermanos, ¿qué hemos podido captar? ¿Cierto? Entre esas verdades hemos captado la purificación del santuario. Solamente las voy a mencionar porque mis hermanos van a hablar de esto estos días. La purificación del santuario. ¿Qué más? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué más? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El templo de Dios en el cielo. La eterna ley de Dios. El santo sábado y la no inmortalidad de los malvados. Los 7 pilares de la fe adventista genuina. Pero hoy los adventistas modernos no tienen 7 pilares. Tienen 5 pilares y cambiados. Los han demolido. Le han dado la espalda a estas verdades que el Señor entregó. Es más, le han dado la espalda a la profeta de Dios que confirmó estas verdades. Ella misma dice así, miren, mensajes de Lector como 1, página 79. Desde el comienzo de mi obra, he sido ¿qué? Perseguida por el odio, el reproche y la falsedad. Hermanos, Cuando yo comencé el evangelio siendo muy joven, en la iglesia había un folleto que era con el túnel evangelizado. Y en la portada, yo creo que ustedes lo conocen, en la portada tenía una ley y había una persona con un cincel y un martillo dándole en el centro. El centro era el sábado. Ahí, ¿ustedes se acuerdan de eso? Yo lo tengo acá en mi mente. Entonces, eso hace mucho rato que el diablo está tratando de destruir la santa ley. Sí, así es. Sincerando. Ya no lo sacan. Sí, entonces miren, voy a terminar porque el tiempo se me fue. Desde el comienzo de mi obra he sido perseguida por el odio, el reproche y la falsedad. Hasta ahora. Y sí que más. Hermanos, hoy en día la gente se burla de la profeta de Dios. Hoy en día se burlan, se ríen. Es más, los dirigentes adventistas prohíben llevar un libro de la hermana Falla al púlpito y citar de él extensamente. Ahora le llaman la doña, la viejita anticuada. Ajá. Hermanos, qué vergüenza eso, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos de dónde proviene. He sido perseguida por el odio, el reproche y la falsedad. Viles imputaciones y calumniosos informes han sido ávidamente reunidos y hechos circular ampliamente por los rebeldes, los formalistas y los fanáticos. ¿Quiénes son los que persiguen a la profeta? Hermanos, los rebeldes, los formalistas y los fanáticos. Hay ministros de las así llamadas iglesias ortodoxas que viajan de un lugar a otro para hacer guerra contra los adventistas del séptimo día y tienen a la señora White como a su caballo de batalla, por ser un libro de texto. Los burladores de los últimos días son conducidos por estos ministros que profesan ser los centinelas de Dios. Se van a quedar asombrados lo que dijo el papá de Ted Wilson, el papá de Ted Wilson.
¿sí? Ned Wilson, ¿sí? Se llama así el papá de Ted Wilson, Neil Wilson. Todo lo que dijo de la profeta de Dios y todo lo que hizo al conflicto de los siglos. Allí calzan ellos, persiguiendo y mutilando a la profeta. El mundo incrédulo, hermano, miren, el mundo incrédulo, dice Mensajes Selectos como 1, página 79. El mundo incrédulo, los ministros de las iglesias caídas y los adventistas del primer día se unen en su obra de atacar a la señora White. Y lo dijo ella misma se está citando. Ahora yo les pregunto, ¿dónde están aquí los adventistas del séptimo día? ¿Dónde están? A los que se unen en su obra de atacar a la señora White. A ver, veamos. Dice, el mundo incrédulo, los ministros de las iglesias caídas y los adventistas del primer día, o sea, los que guardan el domingo. Bueno, saquemos los adventistas del primer día porque los adventistas simulan guardar el sábado. ¿Dónde quedan los adventistas del séptimo día? Aquí, hermano. En el mundo incrédulo y los ministros de las iglesias caídas. Hermanos, las iglesias caídas son aquellas que han caído en pecado, aquellas hijas de Babilonia, porque así lo dice el conflicto de los siglos. Sus hijas deben representar a todas aquellas iglesias protestantes que una vez fueron fieles, pero que ahora traicionaron la verdad y se atienen a las doctrinas y a las costumbres de Roma, celebrando Navidad, celebrando cumpleaños, celebrando Día del Padre, celebrando Semana Santa, fiestas paganas, como todas las demás iglesias. Y ahora se atienen a las doctrinas de Roma, pecado original, la Trinidad pagana. Ya enseñan desde sus púlpitos como cumplimiento de la profecía que no hay santuario literal de 2 departamentos en el cielo. La naturaleza inmaculada de Cristo. Hermanos, aquí casan en el mundo incrédulo y en los ministros de las iglesias caídas. Esta lucha ha seguido durante casi 40 años, pero no me he sentido en libertad de dedicar atención a sus ruines palabras, reproches e insinuaciones. Y no me apartaría ahora de esta costumbre, si no fuera porque algunas almas honradas pueden ser descarriadas por los enemigos de la verdad, que tan jactanciosamente me declaran engañadora. Así la declaran desde la época. Presento estas declaraciones con la esperanza de ayudar a los sinceros. Hermanos, en la iglesia adventista como denominación hay muchas joyas preciosas, almas sinceras que han sido engañadas. Y aquí vinimos a qué? ¿Cuál es el lema nuestro aquí en el Congreso? Alza tu voz como trompeta y no te detengas. ¿Sí? Bueno, voy terminando. Entonces comenzó el enseñamiento, llegó el don de profecía, continuó la predicación del estado de los muertos. Y aquí, hermanos, en este libro, en el año 1844, acepté la doctrina que ahora sostenemos acerca de la no inmortalidad del alma y nunca, ni con la voz ni con la pluma, he abogado por otro. Elena G. de Juan, página 39, en sus primeros años. 1844 aceptó la doctrina de la no inmortalidad de los malvados. Bueno, hermanos, miren. Entonces, aquí dice, hermano, ¿cómo le explicamos esto en el aquí para leer esta última cita, hermano? Dice, no. Bueno, aquí la voy a leer desde acá, ¿no? Se llegó a un punto donde, bueno, después de estudiar, llegamos a la conclusión, dice, después de estudiar los 2300 días de 1844, llegó el momento de la purificación del santuario, primer pilar, y el ministerio se trasladó del lugar santo al lugar santísimo. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo. Entonces tuvo lugar la escena descrita en Daniel 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Entonces empezó a sonar la séptima trompeta. Eso está diciendo Urias Smith en su libro Mirando a Jesús. Miren todas estas verdades, hermanos, todas estas verdades. Los 2300 años que terminan en 1844, la purificación del santuario, el ministerio se trasladó del lugar santo al santísimo, se abrió el templo de Dios en el cielo, la escena descrita en Daniel 7 del juicio, empezó a sonar la séptima trompeta,
fue discernido por fe el arca del testamento de Dios, la posición de la ley moral, el sello del Dios vivo y la obra de sellamiento. Mire, el último mensaje de misericordia y el cierre. Mire, ¿cómo se le llama el último mensaje de misericordia? El último mensaje de misericordia, el fuerte pregón, hermanos. Viene la lluvia tardía y Dios envía el último mensaje de misericordia, porque está a punto de cerrarse la gracia. Se cierra la gracia, ¿sí? Y el cierre de la gracia del movimiento adventista de la presente generación. Entonces el misterio de Dios comenzó a terminarse y comenzó la purificación del santuario. Comenzó la predicación de la hora del juicio y la iglesia entró en la gran reforma del sábado. Con estos temas, todas las porciones de los mensajes de Apocalipsis 14, 13 al 14 están conectadas. Este es el gran centro y ciudadela de lo que ahora puede denominarse la verdad presente. Mis hermanos, por esta noche solamente queríamos mencionar cómo surgió el verdadero adventismo genuino. Aquí no hay unidad con Roma, aquí no hay ecumenismo, aquí no hay jesuitas. Aquí, hermanos, los hermanos eran sencillos, no tenían jerarquías romanas, jerarquías papales. Aquí no tenían credo, aquí no tenían ni 27 ni 28 creencias. Aquí no estaban yendo al Vaticano a darle honores al Papa, no hacían ecumenismo, aquí no apoyaban la ley dominical. Hermanos, era un pueblo fiel que Dios sacó de Babilonia y le entregó estas verdades. Hermano, yo te quiero hacer un llamado en esta noche. El Señor te está llamando a salir de Babilonia y te quiere entregar estas verdades. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Las vas a aceptar gustosamente? ¿Las vas a recibir gustosamente? ¿Las vas a abrazar gustosamente? Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Que esta noche sea el grande inicio, hermanos, de tu firme decisión de permanecer en este pueblo fiel de Dios. Y si todavía no perteneces a este fiel remanente adventista genuino, es la hora de tomar tu decisión y prepararte para después de que pasemos estos 4 o 5 días en este lugar, el rumbo de tu vida cambie definitivamente y ahora sí te entregues a la verdad presente pura y abraces al verdadero Cristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ir. Bendito Padre Celestial, a ti damos la alabanza y gratitud en esta noche. Solamente por tu misericordia, Señor, nos has permitido llegar a este lugar, alzar nuestra voz. Tú nos cuidaste, nos protegiste y aquí has reunido a tu pueblo fiel. Aquí están tus hijos, Señor, los que han aceptado venir y los que han aceptado apoyar desde la sala de Zoom. Bendícelos grandemente, Señor. Entre nosotros habemos personas que hoy queremos renovar el pacto contigo, Señor, de seguir perteneciendo a este pueblo fiel, a este pueblo que tú levantaste como resultado de la profecía en 1844, en el cumplimiento de Apocalipsis 10. Pero hay otras personas maravillosas, joyas preciosas que tú tienes todavía en Babilonia. A estas personas tú le estás haciendo esta noche el llamado. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Señor mío, abrázalas, bendícelas. Oh Señor mío, a través del Espíritu Santo, convéncelas tú, Señor, para que ellas en estos días puedan afirmarse, puedan ser estimuladas a abrazar la verdadera fe del adventismo puro, la pureza doctrinal, y puedan, Señor, sellar su pacto, abrazar al verdadero Cristo, abrazar la verdad. Señor, tu verdad santifica, porque el Señor Jesucristo ha dicho, santifícalos en tu verdad. Padre mío, gracias por estas verdades solemnes que tú le entregaste al pueblo fiel adventista. Ayúdanos a recibirlas, a apoyarlas, a abrazarlas, a aceptarlas, a vivirlas y a enseñarlas y defenderlas. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que están en la sala de Zoom, los que escucharán después, los que llegarán mañana, tráelos con bien, y los que llegarán el Santo Sábado igualmente.
Padre mío, gracias por tu amor. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando sopla irada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad, si el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos